la secuencia en la que van a aparecer dentro del artículo. Bueno, el formato que se utiliza es el formato Vancouver. Esta va a consistir en lo siguiente. Esta tiene lo que son las partes de... Primero ingresan lo que son los autores. Se deben citar, se puede citar hasta 6 autores, se pueden poner sus apellidos, pero en caso de que sean más, ya se pone lo que es la letra et al. Después sigue lo que es el título del artículo, y luego viene el nombre de la revista, y en caso de que las revistas ella se encuentra en internet, pues se pone la fuente, ¿no? Como en el ejemplo internet. Posterior a eso se pone lo que es la fecha de publicación, pueden ser también el mes o solo el año, y también se pone la fecha de citado, o sea, quiere decir el día que el autor encontró este artículo, ¿no? Después se pone el volumen, el número de la revista, las páginas de las cuales se extrajo la información, y también el enlace del artículo, o puede ser también el DOI del artículo. Siguiente, por favor. Respecto a las tablas, estas tienen que ser comprensibles para el lector. Deben explicarse por sí mismas y complementar el texto, es decir, no se debe repetir ya la información que se mencionó anteriormente, ya que esto podría confundir al lector. Al diagramar las tablas no se deben usar líneas internas, horizontales o verticales. Tampoco se deben presentar tablas que sean fotografiadas. Respecto a la estructura de la tabla, esta debe tener un título breve en la parte superior y tiene los encabezados de las columnas, estos deben ser cortos y abreviados. En la parte inferior tenemos una nota. En estas notas se pone lo que son las explicaciones de las abreviaturas que se hayan puesto en la tabla, y se deben hacer en la región inferior en formato de superíndice. Y bueno, las tablas también deben ser enumeradas según el orden en que se citan en el texto y con números arábicos, ¿no? Como está ahí el ejemplo, puede ser tabla 1, 2, 3 y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Bueno, las figuras, una figura va a ser todo el material que no se tabula, como algoritmos, histogramas, gráficas, fotografías, etcétera, ¿no? Las figuras deben contener lo que es un título en la parte inferior. Siempre se debe usar la letra F mayúscula para mencionar el número de la figura, es decir, figura 1, figura 2, etcétera, también en números arábicos. En los rótulos de los ejes, ya sea Y o X, se debe colocar las unidades de medida entre paréntesis. Las figuras tienen lo que es la leyenda que va en la parte inferior, en donde se incluye información de derechos del autor, o en caso de que fuera adaptado o copia de otra investigación, se debe tener la referencia, o se debe citar, ¿no?, la referencia de donde obtuvo la información. Las figuras deben ser en 2D, no en 3D. Se debe evitar usar colores que no se distingan al imprimir en blanco y negro, y al diseñar se deben usar rellenos de color texturados para que no haya confusión en el momento de la impresión a blanco y negro. En caso de que haya ilustraciones, o sea, puede o no puede ver, pero en caso de que haya, pueden ser, por ejemplo, gráficas de tortas en columnas, diagramas de flujo, todas estas deben estar en 2D. En caso de que haya fotos de pacientes, placas histológicas, imágenes de rayos X, ecografía, todas estas deben estar a color con un mínimo de 2 megapíxeles y en formato PNG. En caso de que se presenten imágenes de placas de microscopio, estas deben señalar el aumento que se ha utilizado. Y bueno, en caso de las ilustraciones, siempre se debe dar informe al comité científico para que ellos valoren su publicación. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias a las personas que nos orientaron con la revisión de artículos de revisión. Ahora vamos a proceder con los casos clínicos.
Hola, ¿se me escucha? Ok, Sí, se escucha. ok. Bueno, buenos días, chicos. Nosotros vamos a proceder a hacer explicar lo que es el proceso de revisión de casos clínicos. Hay que entender que es importante lo que es la publicación de estos mismos para la difusión de conocimiento médico, especialmente cuando se trata de enfermedades raras, presentaciones inusuales o efectos adversos inesperados. Y aparte de compartir, ¿no?, lo que sería o redactar un caso interesante es impredecible que cumpla ciertos criterios y son los que les vamos a indicar ahora. Primeramente, hay que entender el contenido de lo que es el caso clínico y como en los anteriores, este consta de un título, un resumen, palabras clave, introducción, presentación del caso, discusión, conclusión, referencias bibliográficas y al final las tablas y las figuras. De lo que constaría el título, el resumen y las palabras clave. Estos tres primeros van a ser los que van a estar tanto en español como en inglés. Después lo que serían el límite de palabras. Desde lo que sería la introducción hasta finalizar la conclusión, hay que entender que los casos clínicos no deben sobrepasar lo que serían las 2.500 palabras. Y en lo que consta tablas y figuras, hay que entender que tienen que ser como máximo 4. Ahora pasando a detalle, lo que sería el título. El título, como se mencionó en anteriores exposiciones, este debe ser conciso pero informativo. Y en este caso debe cumplir ciertos criterios, como en este caso que tiene que estar escrito con mayúsculas, todo el título. Este no debe sobrepasar las 15 palabras y tiene que estar escrito tanto en español como en inglés. En este caso nos referimos al título principal. Luego va a ser el título corto. Este va a tener un límite de máximo 40 caracteres. Esto va a ser contando espacios. Y tanto en el título corto como en el título principal, cuando este está en inglés, no se cuentan los caracteres en ninguno de ambos. Luego de lo que sería el resumen, este mismo no debe exceder las 150 palabras. Este no debe ser estructurado. ¿A qué quiero decir con que no tiene que estar estructurado? Es que este debe estar todo en un solo párrafo y no por subtítulos. En este caso no debe haber introducción, presentación del caso, metodología, sino todo en un párrafo resumido. En esta parte no se deben usar abreviaturas, ni siglas, ni referencias, ni tablas, ni figuras. Este igual debe estar, como indiqué anteriormente, traducido al inglés con el abstract y en lo que conlleva las palabras clave que van a estar junto a lo que es el resumen. Estas deben ser de 3 a 5, identificadas en DEX, y lo que es las palabras clave en inglés, que son los keywords, en DEX y en MESH. Lo que lleva la introducción, esta debe orientar y en sí preparar al lector respecto a la enfermedad del artículo que se va a presentar, la importancia de esta enfermedad en el artículo, y si se llegan a poner referencias, estas deben ser solo si es estrictamente pertinente, o sea, solo si es muy necesario que se mencione en la introducción. En la introducción como tal, se va a indicar la enfermedad, nos va a describir el interés del caso, y esta debe tener una extensión de una página máximo. Es importante no duplicar la información que se menciona en la introducción en la conclusión. Y en el último párrafo que se menciona en la introducción debe explicar la problemática, el objetivo o el propósito del caso clínico. Eso sería todo. Ya, muy buenos días, primeramente. Continuando con lo que sería con el artículo de revisión de caso clínico, tenemos la presentación de caso, que en sí es como el centro del artículo. Es una de las partes más, bueno, por así decirlo, todo gira en torno a esto. Y se toma en cuenta muchos puntos. Por ejemplo, que debemos llegar a cumplir. No se debe usar, como por ejemplo, no se debe usar lo que son los datos personales del paciente. No se puede poner lo que sería el nombre, ni el apellido, o sea, Juan Pérez no se pone, ni siquiera lo que son sus abreviaturas, JP.
No se puede llegar a poner eso, ni siquiera se puede llegar a poner el número de historia clínica, nada que se relacione con el paciente. Como segundo punto tenemos que en la presentación de casos se va a explicar lo que sería la enfermedad actual. Esto quiere decir que se va a explicar lo que sería desde el comienzo de lo que son el primer síntoma que tuvo el paciente, lo que sería el primer signo y a lo largo del tiempo lo que ha ido desarrollando. Esto se tiene que hacer en orden cronológico, detallando lo que son los signos y síntomas más relevantes. No son un sinfín de síntomas que nos lleven a nada, solamente los más relevantes para el caso clínico. Como otro punto tenemos lo que son, se tiene que poner los antecedentes del paciente, si es que tiene alergias, si es que tiene alguna otra patología de base, etc. Se tiene que hacer lo que son la revisión por sistemas, que es breve, al igualmente que el examen físico. Por ejemplo, presenta algunas eritemas, de qué color, de qué bordes, los bordes son definidos, el tamaño, etc. Como otro punto tenemos los datos de interconsulta. Si es que el paciente durante su estancia, si digamos, fue internado o fue derivado a lo que son otras especialidades, si fue derivado a cardio, poner y las conclusiones de los mismos, ¿no? A dónde ha llegado cada especialidad. O si es que han descartado algún diagnóstico diferencial, etc. También se tiene que llegar a poner lo que son, o bueno, tiene que llegar a ver, en caso de que haya, los estudios de laboratorio, pero estos tienen que estar en un orden cronológico. Eso es, en el primer día, los estudios de laboratorio han dado tales resultados. Digamos, enfermedad renal crónica, la creatinina estaba en 3. A los 5 días se ha hecho otro examen y bajó a 2, etc. Pero tiene que ser en orden cronológico y que sean los de más relevancia, no los que no han cambiado. Se tiene que ver lo que son los diagnósticos diferenciales, o sea, en qué otras más patologías se ha llegado a pensar o ha llegado a pensar lo que son los autores y cómo han hecho para descartar esas patologías, con qué pruebas, si lo han descartado, etc. Y el tratamiento aplicado, esto pueden ser quirúrgicos, los no farmacológicos, como lo que son qué dietas se le ha dado, y los médicos, que son los farmacológicos. En caso de los farmacológicos, se tiene que llegar a poner qué fármaco se le dio y el nombre del fármaco, y ese nombre tiene que ser el nombre comercial, el nombre genérico, no el comercial. En caso de que si se llegase a poner lo que sería el nombre comercial, se tiene que poner un símbolo de R, que eso significa que está registrado y eso pertenece a una empresa y no es nombre genérico. Siguiente, por favor. Algunos datos que se tiene que llegar a tomar en cuenta es que, bueno, igual que los demás tipos de artículos, es las abreviaturas, las siglas tienen que estar después del término completo y tienen que estar entre paréntesis, como insuficiencia cardíaca, entre paréntesis y C. En caso de lo que son de los microorganismos, como lo que son bacterias, parásitos o hongos, la primera letra es en mayúscula, lo demás es en minúscula y tiene que estar en cursiva. Solamente parásitos, bacterias y hongos, no así virus. En caso de lo que son de los fármacos, el nombre tiene que estar en su nombre genérico y no en su nombre comercial. En caso de que sea nombre comercial, se coloca ese símbolo de R. En caso de lo que son si presenta cifras, como lo que son miles, se tiene que utilizar el espacio, como 2000, 2, espacio y los ceros. En caso del millón y en caso de los decimales, igualmente. También no se debe repetir lo que son información de las tablas o de lo que son de los gráficos. Las tablas no tienen que ser fotografías. El título tiene que ser breve y tiene que estar en la parte superior. Y en caso de las tablas, el espacio entre la tabla y la nota tiene que tener un interlineado de 1.5. Siguiente, por favor. Otros puntos sería, no se debe repetir los mismos datos,
En caso de que haya ilustraciones, eso se lo tiene, como ya lo mencionaron anteriormente, se tiene que informar al comité científico y para que ellos valoren su publicación. En caso de que haya gráficas, igual, o columnas, o tortas, diagramas de flujo, tiene que estar en formato 2D, no en 3D. En caso de que haya figuras, la figura se coloca primeramente la F en mayúscula, lo demás en minúscula, y el título de la figura tiene que estar en la parte baja de la figura. Se tiene que evitar usar colores que no se distingan al imprimir, cuando se imprime en blanco y negro, y en caso de que sea una copia o una investigación adaptada, se tiene que informar lo que son los derechos de autor. Siguiente. Bien, continuando con la discusión va a ser uno de los apartados más importantes del caso clínico. Cuando revisamos esta sección debemos verificar que el autor haya cumplido con varios puntos clave. Primero, que se enfatice adecuadamente en las decisiones clínicas tomadas en el desarrollo del caso. Esto quiere decir que se debe analizar por qué se eligieron ciertos métodos diagnósticos, el tratamiento u opciones terapéuticas y qué resultados se obtuvieron de cada uno de estos. En segundo, debemos verificar que la discusión debe aportar al conocimiento clínico. Esto incluye que se debe describir cómo el caso enriquece a lo que ya se sabe sobre la enfermedad en cuestión, como su fisiopatología, sus manifestaciones clínicas o incluso los aspectos biológicos implicados. También es fundamental que el autor incluya los datos de incidencia y prevalencia de la patología. Esto le va a dar un contexto de relevancia al caso. Además, es muy importante que se debe verificar que se haya hecho una comparación crítica entre los hallazgos del caso y los descritos ya en la literatura médica, ¿no? Esto puede incluir las similitudes, las diferencias clínicas, la evolución del paciente, la respuesta al tratamiento, incluso el pronóstico en relación con los reportes ya publicados que ya había. Siguiente. En cuanto a la conclusión del caso clínico debe ser breve, pero debe ser significativa. Durante la revisión comprobamos de que no se haya repetido la información en la discusión ni en la introducción. Lo que vamos a buscar es que el autor logre sintetizar el aprendizaje clínico obtenido a partir del caso, ¿no? Esto puede incluir las lecciones sobre el diagnóstico, el manejo terapéutico, el pronóstico o incluso las consideraciones éticas o epidemiológicas si fueran relevantes. Una buena conclusión también debe cerrar el artículo con una reflexión médica o académica, mostrando cómo este caso puede contribuir a la práctica clínica, ¿no? Cómo puede contribuir a las nuevas guías de investigaciones o incluso reforzar el conocimiento de los lectores. Siguiente. En cuanto a las referencias, como ya se ha mencionado en los demás artículos, es prácticamente lo mismo. Primero debemos verificar de que el artículo tenga un mínimo de 10 referencias, que estas deben estar en el formato Vancouver. Segundo, vamos a asegurarnos de que al menos la mitad hayan sido publicadas en los últimos 5 años y que ninguna tenga más de 10 años de antigüedad. También debemos revisar que no se haya citado la información tomada de resúmenes. También debemos revisar el uso de literatura gris. Debemos revisar todas las citas, deben estar enumeradas en orden en el que aparecen en el texto. También debemos revisar si hay más de 6 autores, se deben nombrar los 6 primeros y añadir la expresión et al para complementar. Siguiente. Gracias, eso sería todo. Bien, muchas gracias y muchas felicidades a los miembros del Comité de Capacitación Continua por estas 2 presentaciones que nos dieron sobre la revisión de estos tipos de artículos que son muy frecuentes que llegan a la revista porque generalmente nos llegan artículo original, de revisión y caso clínico.
Eso sería todo entonces en cuanto a la reunión de hoy. Muchas gracias por su asistencia a todas las personas que han podido ingresar. Ya vamos a retornar entonces con lo que van a ser las clases y también con las actividades que están teniendo en sus diferentes comités. Y algunas personas ya les han debido asignar artículos para revisar, a otros puede que todavía. Entonces indicarles que puedan repasar este tema de los artículos de revisión, de toda esta revisión de los artículos. Estos están en las normas de publicación que igual se les va a pasar para que puedan también darle una revisada al momento de revisar los artículos. No intenten hacerlo de memoria porque hay algunos detallitos que hay que tomar en cuenta, entonces pueden tal vez hacerse una lista de cotejo para ir marcando o proceder de esa forma. Se va a tomar en cuenta entonces también los trabajos que están realizando de parte del Comité de Capacitación Continua. Luego de realizar la revisión de un artículo, se les asigna una tarea en el Classroom y lo mismo va a suceder el día de hoy con una práctica que se les va a asignar para que así puedan revisar un poco estos temas, tanto para los artículos de revisión como para los artículos del caso clínico. Entonces, por favor, no se olviden completar con las tareas. Cualquier información se les va a estar mandando en el grupo y aprovechen este fin de semana igual para revisar estos de los artículos. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntarnos a cualquier miembro de la directiva. Siempre vamos a estar prestos a ayudarlos. Entonces, eso sería todo. Gracias a todos por conectarse. Y para la asistencia se les va a dar tal vez seguramente algún formulario, algo para que puedan registrar. La palabra clave para los que se quedaron hasta este punto es PubMed con mayúsculas. Se los voy a escribir en el chat. Listo, PubMed con mayúscula. Esa es la palabra clave para los que se quedaron hasta el final de la reunión. Igual para los que no pudieron ingresar pero están en la transmisión, la palabra es PubMed. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Que descansen.